A ver, imaginemos una situación bastante peculiar. Alguien abre una aplicación de mensajería en su móvil, le da al play a una nota de voz que le han reenviado y de repente en cuestión de un par de minutos el discurso salta de un tuit amenazante sobre un exterminio masivo a los detalles logísticos de una gira por aldeas africanas. Sí, sí, un salto brutal. Y luego retrocede de golpe a la filosofía moral del siglo V, ¿o no? Exacto, para acabar aterrizando de lleno en la neurología de la frustración moderna. O sea, a simple vista parece un cóctel de conceptos que no tienen absolutamente ninguna conexión entre sí. Totalmente. Da la impresión de que alguien ha intentado meter la geopolítica de las grandes potencias, la teología antigua y, bueno, la psicología clínica en la misma coctelera, esperando a ver qué sale de ahí. Ya, es que suena a locura. Pero lo realmente cautivador aquí, y por eso estamos hoy sentados, es que existe un hilo conductor increíblemente sólido que une todos estos puntos. Y ese es el material que tenemos sobre la mesa para nuestra exploración a fondo de hoy. Eso es. Se trata de una única exposición oral que, no busca ser un mero parte de noticias, sino una disección anatómica de cómo se construyen las narrativas que devoramos a diario, cómo se manipula la información y, ojo a esto, cómo la historia antigua dicta nuestra salud mental en el presente. Yo estoy asombrada con este material. Es que es un análisis que nos obliga a mirar el mecanismo del reloj, no solo las agujas. Vamos a pasar de los grandes movimientos tectónicos de la política internacional a los engranajes más microscópicos de nuestra atención y de nuestras expectativas. Ahora bien, antes de entrar en materia, hay que dejar sentadas unas bases críticas para quienes nos escuchan. Y quiero ser súper clara con esto. Fundamental, ¿sí? El material original que vamos a desgranar hoy menciona figuras altamente polarizantes. Hablamos de líderes mundiales, instituciones religiosas y toca conflictos geopolíticos extremadamente sensibles como el sionismo y la situación en Israel. Nuestra misión aquí no es tomar partido. En absoluto. No hay ninguna agenda política ni religiosa en este análisis. Ninguna. El objetivo es única y exclusivamente entender la arquitectura de las ideas, los mecanismos psicológicos y los argumentos tal y como los expone el autor de la fuente. Somos analistas diseccionando un texto. Nada más. Exacto. La neutralidad es el único bisturí válido para una operación como esta. Si nos dejamos llevar por la polarización, nos perderemos la mecánica profunda de lo que el autor está intentando explicar sobre el comportamiento humano. Sería una lástima. Totalmente. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el detonante. La chispa que enciende todo este análisis es un escenario muy concreto, un viaje por zonas de alta tensión. Tenemos una visita a localidades africanas. Sí, concretamente a lugares como Golen, Kandul y Guilleras. Eso es. Lugares donde la convivencia pende de un hilo, literalmente. Y en medio de este escenario, pues estalla una bomba mediática a nivel global. Ponnos un poco en contexto. A ver, el contexto arranca cuando, durante esa visita del Papa a estas zonas, surge un mensaje en redes sociales por parte de Donald Trump. Un mensaje en el que, según relata la fuente, se habla en términos de exterminar a un pueblo entero. O sea, una retórica de aniquilación total. Madre mía. Y claro, ante esto, la respuesta que se da desde la delegación en África es tajante. Se califica cualquier amenaza de exterminio como algo inadmisible, subrayando que el conflicto armado debe evitarse hasta agotar absolutamente todas las vías posibles. Claro. Y esa es la noticia de consumo rápido, el titular que todos vemos. Pero el análisis que hace la fuente utiliza este choque para adentrarse en un concepto histórico que, a menudo damos por sentado, ¿verdad? Las reglas de la guerra. Exactamente. Porque tendemos a pensar que la indignación ante la idea de exterminar a una población es algo innato en el ser humano. Pero el autor nos recuerda que no siempre fue así. Hubo un momento en la historia en el que hubo que literalmente inventar un freno moral. Fíjate, lo fascinante de esto es que ese freno moral es lo que históricamente se conoce como la doctrina de la guerra justa. Y la fuente nos remonta al siglo V, apuntando directamente a San Agustín. Es vital entender por qué esto supuso un punto de inflexión. A ver, explícanos, ¿cómo era la cosa antes de San Agustín? Pues mira, antes de esta formulación, la lógica militar en la antigüedad era matemáticamente cruel. Había un concepto, vae victis, que significa ay de los vencidos. O sea, el que pierde se queda sin nada. Peor aún, si un imperio conquistaba a otro, el vencedor tenía el derecho absoluto, legal y moral de su época, de arrasar la ciudad, aniquilar a los hombres, esclavizar a las mujeres y apropiarse de todo. No había ningún dilema moral.
Era la simple ley del más fuerte, dictando el curso de la naturaleza. O sea, como una fuerza de la naturaleza. Me parece súper interesante compararlo con, no sé, actualizar el sistema operativo de la moralidad humana, ¿no? Porque claro, en el siglo V el Imperio Romano se está desmoronando, presionado por invasiones constantes, y San Agustín se encuentra con una paradoja enorme. Sí, sí. ¿Cómo puede una civilización defenderse de la destrucción total sin convertirse ella misma en un monstruo destructivo? Exacto. Ahí le has dado. La genialidad de esa época fue introducir un marco ético que establecía que la violencia solo podía estar justificada si era estrictamente defensiva, proporcional y, sobre todo, el último recurso absoluto tras agotar la diplomacia. Ya. O sea, se despojó a la guerra de esa aura de gloria conquistadora de los romanos o los griegos y se la redujo a una necesidad defensiva trágica, algo de lo que no sentirse orgulloso. Vale, me pongo en plan abogada del diablo aquí. Todo esto suena muy bonito sobre el papel, como decíamos, una gran actualización de software. Pero, ¿realmente cambió la historia? ¿O simplemente le dio a los reyes y emperadores posteriores una lista de verificación retórica para justificar sus propias carnicerías? A fin de cuentas, la historia posterior al siglo V no es precisamente un remanso de paz. No, no, desde luego. Es una objeción totalmente válida. A ver, la doctrina no erradicó la guerra, y sin duda fue instrumentalizada un montón de veces. Sin embargo, lo que argumenta el autor de nuestra fuente es que introdujo un estándar de vergüenza. Un estándar de vergüenza. Me gusta ese término. Estableció una línea base. Antes no tenías que justificarte, simplemente aplastabas al enemigo. Después de esto, al menos tenías que fingir que tenías una razón justa. Y la tesis central del audio es que hoy en día, al normalizar discursos de exterminio total en redes sociales y medios, estamos erosionando esa línea base. Claro, perdiendo lo poco que ya habíamos avanzado. Eso es. La preocupación del autor no es que haya conflictos, porque siempre los ha habido. Es que estemos perdiendo ese software ético y retrocediendo mentalmente esa barbarie precristiana y preagustiniana, donde el todo vale vuelve a ser legítimo si tienes el poder suficiente para aplastar al oponente. Y fíjate, ese retroceso a la barbarie a nivel macroeconómico y geopolítico nos lleva a una transición fascinante en el análisis. Porque la gran pregunta que surge ahora es, bueno, si el sistema internacional vuelve a una mentalidad de aniquilación, ¿cómo metaboliza eso el individuo común? El de a pie. Eso es, la persona que no está tomando decisiones nucleares, sino simplemente intentando vivir su vida, pagar sus facturas. La destrucción a gran escala acaba filtrándose y creando un colapso a pequeña escala en nuestra propia psicología. Antes que avanzan por una ruta. Están sumidos en una profunda decepción, tras ver fracasar un proyecto en el que habían depositado todas sus esperanzas. Los discípulos de Emaús, que se suele mencionar en los textos bíblicos. Exacto. Y a estos caminantes se les hace una pregunta brillante en la narrativa, que es, ¿qué vais masticando en el camino? Uf, esa palabra, masticar. Yo me quedo fascinada porque es una descripción brutal de lo que hoy en psicología clínica llamaríamos rumiación cognitiva. Es cuando la mente se queda atrapada en un bucle cerrado, dándole vueltas a lo malo. Pero el autor va un paso más allá de la simple tristeza y utiliza un término clásico que captura a la perfección el espíritu de nuestra época, que es la acedia. La acedia. Es un concepto tremendamente complejo, ¿eh? Hoy podríamos confundirlo fácilmente con una depresión o una simple apatía, pero en su raíz, tal y como se expone aquí, es una mezcla tóxica de desgana, cinismo y una frustración que nace específicamente de las expectativas rotas. De esperar algo y que no suceda. Eso es el agotamiento profundo que surge cuando uno dice, esperábamos que todo cambiara, esperábamos que este líder, este movimiento, esta victoria nos salvara. Y no ha sido así. Y aquí es donde la cosa se pone realmente delicada. Para anclar este concepto abstracto de la acedia en la realidad, la fuente entra en un terreno geopolítico extremadamente sensible. Lo utiliza como un caso de estudio sobre las trampas de esas expectativas. Y repito, manteniendo nuestra neutralidad estricta, cuéntanos cómo expone esto el autor. Sí, aquí nuestra lente analítica debe ser muy precisa. El autor utiliza el sionismo y la búsqueda del engrandecimiento de Israel como un ejemplo de esta dinámica. Lo que argumenta, desde un punto de vista puramente estructural y psicológico, es que cuando un colectivo deposita su esperanza de redención o de seguridad definitiva única y exclusivamente en el poder terrenal, en la fuerza militar, o en la expansión territorial, recurriendo a barbaridades como él las califica,
Se crea una trampa psicológica inevitable. Claro, porque el poder terrenal es intrínsecamente frágil y siempre, siempre genera resistencia. Nunca tienes el control absoluto por mucha fuerza que apliques. Exacto. Es una ilusión de control. La tesis de la fuente es que buscar soluciones absolutas a través de imposiciones de fuerza lleva inexorablemente a la frustración, porque la realidad nunca se ajusta a esa visión utópica del poder. Nunca es perfecta. Y cuando esa expectativa de seguridad total colapsa, aparece la asedia colectiva. Ya. Es un ejemplo macroscópico de cómo masticar soluciones basadas en la dominación termina en decepción. Es como si la acedia fuera una respuesta autoinmune del cerebro frente a la esperanza mal canalizada. Una metáfora muy acertada. Y el peligro de este estado, según advierte el material, no es solo que te sientas mal o deprimido, sino que altera físicamente tu percepción del mundo. O sea, genera una ceguera atencional masiva. Y biológicamente tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Cuando el cerebro está sobrecargado rumiando la frustración o percibiendo una amenaza constante, los recursos cognitivos se agotan. Tenemos una cosa que se llama el sistema reticular activador en nuestro cerebro, que filtra la información para confirmar nuestro estado de ánimo. Fíjate. Si estamos sumidos en la acedia, nos volvemos literalmente incapaces de percibir la cooperación, el altruismo o los actos de bondad que suceden a nuestro alrededor. No es que el bien desaparezca del mundo, es que hemos perdido el ancho de banda necesario para procesarlo. ¡Qué fuerte! O sea, nos volvemos adictos a nuestra propia desesperanza. Solo vemos la amenaza. Y claro, esto por supuesto no ocurre en el vacío. Si nuestra biología nos predispone a esta ceguera cuando estamos frustrados, existe toda una industria diseñada para monetizar esa vulnerabilidad. Oh, desde luego. Lo que nos lleva al mecanismo de los medios de comunicación y a cómo construyen la realidad que nosotros consumimos. Es que el ecosistema informativo moderno se alimenta directamente de esa rumiación. Si el cerebro humano, bajo los efectos de la asedia, busca instintivamente la confirmación de que el mundo se va al garete, pues los medios tienen el incentivo financiero perfecto para proporcionarle exactamente ese encuadre. Claro, los clics, las visualizaciones, todo vive de esa angustia. Eso es, y la fuente nos da un ejemplo magistral de cómo se ejecuta esta manipulación mediante una técnica muy sencilla: la omisión. Este caso me parece de manual. Volviendo al viaje por África que mencionábamos al principio, el material cuenta que el Papa pronunció un discurso en el que se dijo la siguiente frase, cito textualmente: «El mundo está dominado por unos pocos tiranos que creen que tienen en sus manos el destino de los pueblos». Una frase potente. Potentísima. De inmediato, la maquinaria mediática extrae esa cita. La isla. Y claro, cualquier persona que lea eso en Twitter o en un periódico asume que es una declaración sobre las superpotencias, una crítica directa a líderes en Washington, a Moscú o a los oligarcas globales. Claro, porque alimenta perfectamente la narrativa de la impotencia ciudadana. Nos confirma que no somos más que peones en un tablero controlado por fuerzas oscuras y lejanas. Nos da la razón en nuestra asedia. Pero la trampa está en el punto final. El autor desvela en el audio que los medios amputaron la segunda mitad de la frase, alterando no solo el significado, sino a quién iba dirigida. Cuéntanos esto. Es que el giro de guión es espectacular. La frase original completa era: «El mundo está dominado por unos pocos tiranos que creen que tienen en sus manos el destino de los pueblos, pero el destino de la historia está en vuestras manos». ¡Wow! Cambia por completo. Que quien escuchaba ese discurso no era la Asamblea General de la ONU ni un grupo de políticos, era un grupo de monjas en aldeas perdidas de África. Mujeres que operan en territorios controlados por caudillos locales, por traficantes de armas y de drogas. A ellas les estaba diciendo que el destino está en sus manos. Pero espera, pongamos esto bajo la lupa un momento. Es una frase inspiradora, sin duda, te pone los pelos de punta. Pero, ¿no suena a romantizar la impotencia un poco? O sea, decirle a un grupo de mujeres desarmadas, frente a milicias armadas hasta los dientes, que el destino de la historia está en sus manos. Ya, entiendo por dónde vas. ¿No es, en cierto modo, una forma de ignorar la cruda realidad del poder asimétrico? ¿Cómo puede una acción microscópica competir contra los grandes tiranos? Es una crítica muy aguda y es normal planteársela. Pero el argumento que defiende la fuente no es de corte romántico, sino casi te diría sociológico. Si conectamos esto con el panorama general, el autor plantea una redistribución radical del locus de control. ¿Explica eso del locus de control para que nos entendamos? Sí, a ver.
Mientras que la tiranía opera de arriba hacia abajo, imponiendo el control mediante el miedo a gran escala, el verdadero motor de la historia, el que perdura, funciona por contagio de abajo hacia arriba. Ah, un efecto dominó. Exactamente. La teoría es que el compromiso inquebrantable de un individuo con la verdad o con el cuidado de los demás en su entorno inmediato tiene una onda expansiva. Ese individuo transforma la dinámica de su familia. Una red de familias transforma la cultura de un pueblo. Y esos pueblos eventualmente reescriben la patria. El tirano puede controlar las fronteras, pero la vitalidad de la red microsocial es lo que a la larga sobrevive a los imperios. Claro, pero el problema para los medios de comunicación es que el efecto dominó de una comunidad cuidándose a sí misma no es noticia de última hora. Para nada. No genera clics. Un tirano amenazando con destruir el mundo en Twitter, sí. Por lo tanto, el encuadre mediático elimina sistemáticamente la agencia del individuo para mantenernos enfocados en el gigante al que no podemos controlar. Y eso, fíjate, no se vuelve al principio, a la acedia. Totalmente. Si nuestra dieta informativa elimina constantemente nuestras posibilidades de acción y solo nos muestra a los tiranos que lo controlan todo, nos sumimos en esa parálisis donde lo único que podemos hacer es, volviendo a la metáfora, masticar la frustración. Lo cual nos lleva al núcleo filosófico de toda esta inmersión. El material sugiere que estamos buscando la salvación, las soluciones a nuestros problemas en los lugares equivocados. Y repasa figuras históricas y narrativas antiguas para demostrar que los puntos de inflexión más masivos de la humanidad nunca comenzaron en palacios ni frente a multitudes. Es un patrón histórico muy claro. Hablando de la resurrección, se le confió primero a unas mujeres marginadas que simplemente iban a hacer su labor en un cementerio, o cómo el cambio se gestó acompañando a esos dos caminantes frustrados de los que hablábamos. Personas que, para los algoritmos del poder de su época, eran estadísticamente irrelevantes. Es que es una confrontación directa contra nuestra obsesión contemporánea por la escala y la influencia visible. Hoy medimos el impacto en millones de seguidores o en capital acumulado, ¿sabes? Claro, si no lo ven 1 millón de personas parece que no existe. Pero esta perspectiva nos advierte que el impacto real, el que altera la trayectoria a largo plazo de una sociedad, requiere un trabajo silencioso que rechaza los focos, un compromiso de tú a tú, en lo micro. Al final, la fuente concluye con una especie de ruego íntimo. Es casi una petición para que se nos quite esa venda de los ojos de la que hablábamos, para dejar de mirar a los supuestos tiranos en las pantallas y empezar a ver las redes de vida que se construyen a nuestro alrededor a diario, pidiendo luz en el propio camino y valorando lo pequeño. Si recogemos todo este tapiz, todo lo que hemos hablado hoy, lo que emerge es un diagnóstico brutal sobre nuestra era. Las antiguas doctrinas sobre los límites de la violencia se erosionan frente a nuestros ojos. Esto nos sumerge en una frustración colectiva, una asedia profunda, que es inmediatamente capitalizada por los medios de comunicación. Y retroalimentada. Eso es, medios que nos venden un relato donde el poder solo reside en los de arriba. Y la única salida que propone este análisis para romper el bucle es recuperar la agencia en lo diminuto. Es un rechazo a la tiranía, no mediante otra guerra ni otra atrocidad, sino mediante la construcción incansable de la realidad en lo pequeño. Y pensar que toda esta arquitectura de ideas arrancó con un simple mensaje de voz reenviado. Es que estela. Definitivamente, las disecciones más profundas pueden surgir de los formatos más cotidianos si sabemos cómo escuchar. Y bueno, para cerrar nuestra inversión de hoy, me gustaría dejar en el aire una idea que desafía un poco nuestra percepción diaria de la realidad. A ver, cuéntanos. Hemos hablado de que los grandes cambios, esas explosiones de vida que menciona el texto original, germinaron hace milenios a partir de personas consideradas completamente insignificantes para el poder. La historia profunda frente a la historia de los titulares, como solamos decir. Exacto. Así que, si pasamos la inmensa mayoría de nuestro tiempo y de nuestro ancho de banda cognitivo hiperenfocados en los tiranos, en la macroeconomía y en las catástrofes que nos venden las pantallas de nuestros móviles, la pregunta que deberíamos hacernos para irnos a dormir hoy es: ¿cuántas revoluciones silenciosas, cuántas explosiones de cambio masivo, impulsadas por el trabajo invisible de personas comunes, nos estamos perdiendo en este preciso instante, única y exclusivamente, porque las cámaras de los medios no están apuntando hacia ellas? ¿Te deja pensando, desde luego? Un placer enorme, como siempre, haber podido desgranar esto. Gracias a quienes nos han acompañado en este análisis. Nos encontramos en la próxima exploración a fondo.